Ulfhednar versus Berserkers, los verdaderos guerreros de Odín, los hijos del fuego y el hielo. En las tierras donde el sol apenas se atreve a nacer, donde los mares rugen contra acantilados cubiertos de hielo y los hombres nacen con el hierro en las manos, surgió una raza de guerreros que desafiaron los límites de la carne y del espíritu. Guerreros que no solo luchaban contra otros hombres, sino contra sí mismos. Cuando las tribus del norte alzaban sus estandartes bajo la mirada de Odín, el padre de todos, algunos elegidos eran tocados por una fuerza salvaje, antigua, casi divina. Se decía que en el campo de batalla sus ojos ardían con la locura de las bestias, que su fuerza era inhumana y que la muerte los seguía como una sombra fiel. Unos vestían pieles de oso y en su furia encontraban poder. Eran los Berserkers, los osos de Odín, invencibles, imparables, temidos incluso por los suyos. Otros caminaban con la astucia del lobo, guerreros silenciosos unidos por la manada, que combatían con precisión y mente fría. Eran los Ulfhednar, los lobos del padre de todo, guardianes del instinto y la sabiduría, hijos de la noche y del viento. Durante siglos los poetas y cronistas los confundieron, unos los vieron como hermanos, otros como enemigos. Pero la verdadera diferencia entre ellos yace más allá de las espadas y de la sangre. Es la diferencia entre la fuerza y la mente, entre el rugido y el aullido, entre el caos y el control. Hoy viajaremos al corazón del norte, a las tierras donde nacieron los mitos, donde los hombres se convirtieron en bestias y las bestias en leyendas. Este es el relato olvidado de los Ulfhednar y los Berserkers, los verdaderos guerreros de Odín. Antes de que las sagas fueran escritas, antes de que los nombres de los reyes vikingos resonaran en los cantos, el norte ya respiraba guerra. Era una tierra salvaje, moldeada por el hielo y la tormenta. Los inviernos interminables templaban el alma, y la supervivencia era un acto de voluntad. En aquellas tierras el valor no era una opción, era la única forma de existir. El niño que no aprendía a blandir un arma no llegaba a ser hombre. El que temía a la oscuridad era devorado por ella. Y entre las sombras de ese mundo se forjó la idea más sagrada de todas, que el espíritu del guerrero no moría con el cuerpo, sino que se alzaba glorioso en el salón de los dioses. Los pueblos del norte no temían a la muerte, la buscaban, la abrazaban como un destino honorable, como la prueba final de su fuerza. Creían que cada batalla era un ritual, un sacrificio ofrecido a los dioses. Y en el centro de esa fe ardiente estaba Odín, el dios de la guerra, de la sabiduría y de la locura. Odín no era un dios distante. Era un caminante entre mundos, un buscador incansable del conocimiento oculto, un maestro de la furia y del trance. A él le ofrecían sangre, promesas y juramentos sellados bajo el frío y el fuego. Odín enseñó a los hombres que para vencer, primero debían transformarse. No bastaba con tener fuerza, había que despertar al animal interior, al espíritu salvaje que dormía bajo la piel humana. De esa creencia nació el concepto del Hamr, el alma o la forma interior que cada ser llevaba consigo. Los antiguos nórdicos decían que el Hamr podía cambiar, adoptar la esencia de una bestia, un oso o un lobo, y que cuando el guerrero entraba en trance, su cuerpo seguía siendo humano, pero su alma ya no lo era. Así nacieron los guerreros totémicos, los que llevaban la piel de los dioses y el alma de los animales sagrados. No eran simples soldados, eran elegidos, hombres que a través de rituales, cánticos y pruebas imposibles entregaban su humanidad para convertirse en instrumentos del destino. Sus aldeas los veneraban y los temían, los veían como puentes entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Cuando la guerra llamaba, marchaban al frente con los ojos vacíos y la mente perdida en un estado que pocos podían comprender. No luchaban por oro ni por gloria, sino por trascender. Cada batalla era una comunión con los dioses, cada golpe una oración hecha carne, pero el norte era un lugar donde incluso la fe debía probarse con sangre, y en medio de esas tierras comenzaron a surgir dos caminos distintos, dos formas de canalizar la furia divina.
Unos siguieron la senda del oso, símbolo de fuerza y brutalidad. Otros la del lobo, emblema de astucia y espíritu colectivo. Ambos compartían un mismo origen, el deseo de fundirse con el poder de la naturaleza y desafiar los límites de la mente humana. Pero mientras el oso rugía en solitario, el lobo cazaba con su manada. El primero representaba la fuerza individual, el segundo, la inteligencia y el vínculo entre hermanos. Las sagas más antiguas hablan de guerreros que antes del combate invocaban el espíritu de su animal. Algunos devoraban carne cruda, otros inhalaban el humo de hierbas ardientes. Entraban en un estado que los poetas llamaban el furor de Odín, un trance donde el miedo desaparecía y la razón se desvanecía. Se movían como si estuvieran poseídos, golpeando con una energía inhumana, insensibles al dolor, ajenos a la muerte. Y cuando la batalla terminaba, quedaban exhaustos, vacíos, como si una parte de ellos se hubiera consumido en el fuego del combate. Los ancianos decían que habían ofrecido su hamr a los dioses y que durante unos instantes habían sido más que hombres. Con el tiempo, esas historias se transmitieron de boca en boca. Y en los largos inviernos, cuando las hogueras iluminaban las casas de madera, los niños escuchaban fascinados las hazañas de aquellos guerreros que luchaban como bestias. Así nació el mito del guerrero animal, la fusión perfecta entre hombre y espíritu. Pero detrás del mito había un sistema, una creencia estructurada, casi una religión dentro de la religión. No era locura ciega, sino una práctica controlada, un entrenamiento físico y espiritual. El guerrero debía aprender a liberar su furia, pero también a dominarla. Debía mirar dentro de sí mismo y encontrar aquello que lo hacía temible, su bestia interior. En la Escandinavia antigua, la línea entre lo humano y lo divino era delgada. El que lograba cruzarla, aunque fuera por un instante, se convertía en leyenda. Y fue en ese cruce entre la fe, la sangre y el espíritu donde nacieron los dos caminos más temidos del norte, el del Berserker y el del Ulfedin. Ambos compartían la misma raíz, pero con el tiempo se convirtieron en símbolos opuestos de la guerra. Uno representaba la furia sin control, el estallido del poder bruto. El otro, la sabiduría del cazador, el equilibrio entre rabia y conciencia. Y así, mientras las tribus del norte forjaban su destino bajo la mirada implacable de los dioses, la historia de estos guerreros comenzó a tomar forma. No solo en las batallas, sino en las almas de todos los que los presenciaron, porque en el fondo, cada hombre del norte soñaba con sentir, aunque fuera una vez, la fuerza del oso o el espíritu del lobo. Entre los guerreros del norte, ningún nombre inspiró tanto temor como el de los Berserkers. Eran los elegidos del oso, los hijos del frenesí, los que cruzaban el umbral de la razón para abrazar la furia de los dioses. Decían las sagas que cuando los Berserkers entraban en combate, nada podía detenerlos, ni el fuego, ni el acero, ni el miedo. Luchaban desnudos o cubiertos con pieles de oso, rugiendo como bestias, con los ojos desorbitados, la respiración entrecortada y el alma ardiendo. Su fuerza era tal que los enemigos creían enfrentarse a criaturas salidas del mismísimo Valhalla. El término berserker tiene un origen tan antiguo como oscuro. Algunos lo traducen como el que viste piel de oso, otros como el que lucha sin armadura. Ambas versiones encierran una misma verdad. Estos hombres se despojaban de todo lo humano antes de entrar en la batalla. No necesitaban hierro para protegerse, porque creían que Odín mismo los cubría con su poder. Los berserkers eran más que soldados. Eran una manifestación del espíritu de guerra que recorría Escandinavia como un viento invisible. En el fragor del combate, su mente desaparecía. Solo quedaba el instinto: golpear, destrozar, sobrevivir, y en esa pérdida total de conciencia hallaban su poder. Las crónicas cuentan que mordían los bordes de sus escudos hasta astillarlos, que su piel se volvía dura como piedra y que ni el filo de una espada podía penetrarla. Los enemigos huían al verlos venir, no por el número, sino por el terror que inspiraban. Eran como una tormenta viviente, una encarnación del caos.
Pero no eran locos sin propósito. Detrás de esa furia había disciplina, entrenamiento y ritual. Los berserkers se preparaban durante días antes de una batalla. Ayunaban, meditaban y realizaban ceremonias secretas en bosques y montañas. A través de cánticos y danzas rítmicas, entraban en un trance profundo, buscando la conexión con su espíritu animal, el oso, símbolo de fuerza, resistencia y dominio. El trance era conocido como Berserksgangar, la marcha del berserker. En ese estado, el guerrero perdía la percepción del dolor y del miedo. Su respiración se aceleraba, sus músculos se tensaban y la adrenalina tomaba el control de su cuerpo. Algunos caían al suelo convulsionando, otros gritaban con la voz de una bestia. Era el punto exacto en que el hombre dejaba de ser hombre y el espíritu del oso despertaba. Cuando el ejército marchaba, los berserkers iban al frente. Eran la primera línea del choque, el golpe inicial que rompía la moral del enemigo. Y cuando el combate comenzaba, su frenesí era tan devastador que incluso los suyos preferían mantener distancia. La furia no distinguía a amigos de adversarios, era pura destrucción. Sin embargo, su papel en la sociedad vikinga iba más allá del campo de batalla. Eran considerados guerreros sagrados, protectores de los reyes y campeones de los clanes. Muchos servían como escoltas personales de los jarls, la nobleza escandinava. Su presencia en el campo de batalla no solo inspiraba miedo, también fe. Para sus aliados, representaban la bendición directa de Odín. En las sagas islandesas, los berserkers aparecen tanto como héroes como monstruos. Algunos son descritos como invencibles campeones que peleaban por justicia y honor. Otros, como asesinos incontrolables, esclavos de su propia rabia. Su poder era su don, pero también su maldición, porque cuando la batalla terminaba, la furia debía apagarse, y muchos no sabían cómo regresar a la calma. Después del trance, caían en un sueño profundo, agotados, sin recuerdos. Algunos despertaban cubiertos de heridas que no sentían durante el combate. Otros nunca despertaban. La furia del oso los consumía desde dentro, como un fuego sagrado que se negaba a extinguirse. Las historias cuentan que sus rituales provenían de tiempos anteriores incluso al cristianismo, herencia de antiguas tradiciones chamánicas. En el norte primitivo, los chamanes y los guerreros eran dos caras de la misma moneda. Ambos viajaban entre mundos, uno en busca de conocimiento, el otro en busca de victoria. El berserker era el chamán del campo de batalla. A través del trance, conectaba con lo divino, y su furia era su ofrenda. Pero la sociedad cambió. Cuando el cristianismo llegó a Escandinavia, los berserkers fueron perseguidos. Sus rituales fueron considerados herejía, su furia, obra de demonios. De guerreros sagrados pasaron a ser bestias condenadas, y poco a poco desaparecieron de la historia. Sin embargo, el eco de su nombre nunca murió. Los poetas continuaron cantando sus hazañas. Los guerreros siguieron invocando su espíritu antes del combate. Y aún hoy, la palabra berserker sobrevive como símbolo de fuerza indomable, de rabia contenida, de poder puro. Porque el espíritu del oso nunca desapareció. Solo se escondió, dormido, en el corazón de los hombres que aún buscan algo más que la victoria. Aquellos que anhelan perder el miedo, romper los límites y sentir por un instante lo que es ser más que humano. Ellos eran los berserkers, los osos de Odín, y aunque su tiempo pasó, su rugido todavía resuena en las montañas del norte, como un recuerdo del poder que nace cuando el alma humana se atreve a mirar de frente a la bestia interior. Mientras los berserkers rugían en el fragor de la batalla, otra hermandad se movía en las sombras del norte. No gritaban, no buscaban el caos. Eran silenciosos, fríos, calculadores. Y aunque compartían la devoción por Odín, su camino era distinto. Ellos eran los Ulfhednar, los guerreros del lobo, los cazadores del padre de todo. Su nombre proviene del antiguo nórdico, Ulfhedin, el que viste la piel del lobo. Pero su esencia va mucho más allá de la vestimenta. El Ulfhedin no solo llevaba la piel del animal,
sino que adoptaba su espíritu, su mente y su forma de moverse. Mientras el berserker se fundía con la furia, el Ulfhedin se fundía con el instinto. Los lobos eran sagrados para Odín. En los mitos, dos de ellos lo acompañaban, Cheri y Freki, guardianes eternos del trono del Valhalla. Representaban la lealtad, la astucia y la caza en grupo. Eran símbolo de inteligencia táctica, del equilibrio entre ferocidad y orden. Y los Ulfhednar encarnaban precisamente eso, el control dentro de la locura. A diferencia de los berserkers, los Ulfhednar no actuaban solos. No eran torbellinos de furia incontrolada, sino cazadores organizados. Luchaban como una manada en perfecta sincronía, moviéndose como un solo cuerpo. Sabían cuándo atacar, cuándo retirarse, cuándo rodear. En ellos no había gritos de guerra, sino coordinación silenciosa, intuición compartida. Donde los berserkers eran tormenta, los Ulfhednar eran sombra. Las fuentes más antiguas los describen como la élite entre los guerreros de Odín, hombres escogidos por su temple, su resistencia y su mente estratégica. Se decía que podían soportar el frío sin abrigo, que no temían al dolor y que conocían secretos que solo los chamanes comprendían. Vivían apartados del resto, entre los bosques y las montañas, donde la naturaleza los moldeaba y la soledad los fortalecía. Los Ulfhednar entrenaban no solo su cuerpo, sino su mente. Creían que para dominar el espíritu del lobo, primero debían dominarse a sí mismos. El miedo debía extinguirse, la compasión debía apagarse, y la mente debía volverse tan afilada como una hoja de acero. Cuando llegaba el momento de la guerra, entraban en un estado de trance profundo. No el frenesí salvaje del berserker, sino un silencio absoluto. Era como si el alma del lobo se deslizara dentro de ellos, guiando sus pasos, su respiración, sus movimientos. En combate, eran casi imposibles de derrotar. Atacaban con precisión quirúrgica, siempre en grupo, siempre fluyendo como una manada invisible entre el caos. Podían derribar enemigos más grandes, rodear a ejércitos enteros y desaparecer sin dejar rastro. Su poder no estaba en la fuerza desmedida, sino en la estrategia, en la mente fría, en el instinto depredador. Mientras los berserkers eran vistos como manifestaciones del poder bruto de la naturaleza, los Ulfhednar eran su inteligencia. El oso representaba la furia de la tierra, el lobo, el alma de la noche. Ambos servían a Odín, pero de maneras opuestas. El berserker ofrecía su cuerpo al dios, el Ulfhedin su mente. Muchos estudiosos creen que los Ulfhednar pudieron haber sido los guardaespaldas personales de los reyes o los líderes de clanes, encargados de la protección y la estrategia. Eran los ojos de Odín en la tierra, sus cazadores, sus ejecutores silenciosos. La gente los temía, pero también los veneraba. Se decía que podían oler la mentira, que percibían el miedo, y que sabían cuándo un hombre moriría antes de que el acero lo tocara. Las sagas mencionan a guerreros que portaban símbolos de lobos en sus escudos y que aullaban antes del combate para invocar la bendición del Padre de todos. No lo hacían por espectáculo, sino por devoción. El aullido era su oración, su llamado a los espíritus del bosque, su promesa de lealtad eterna. En las noches previas a la batalla, se reunían en círculos alrededor del fuego. Sus rostros se pintaban con cenizas y sangre, sus cuerpos se cubrían con pieles grises. Aullaban al cielo y al eco de las montañas, buscando la mirada invisible de Odín. Y cuando el amanecer rompía el horizonte, marchaban en silencio, como si el propio Dios los guiara. Su conexión con el mundo espiritual era profunda. Muchos Ulfhednar eran también practicantes de magia rúnica y antiguos saberes chamánicos. Creían que el alma podía separarse del cuerpo y que durante el trance su espíritu lobo salía a recorrer los campos de batalla antes de que sus cuerpos llegaran. Veían más allá de la carne, comprendían el equilibrio entre la vida y la muerte, y cuando mataban, lo hacían sin odio, como lo haría un depredador que cumple con su destino. Los enemigos los temían de una forma distinta.
Mientras los berserkers provocaban terror por su brutalidad, los Ulfhednar inspiraban un miedo más frío, más profundo. No sabías cuándo llegarían, ni desde dónde atacarían. Eran la presencia que se siente antes de ver. Eran el aullido que anuncia el fin. Pero su fuerza no provenía solo de su ferocidad. Su verdadera arma era su unión. Cada Ulfhedin sabía que no estaba solo. Detrás de él había una manada, una hermandad que luchaba y moría como uno solo. Y esa unidad los hacía invencibles. En ellos se cumplía el equilibrio que los pueblos del norte veneraban. La fuerza del hombre y la sabiduría del animal, fusionadas en una sola esencia. Mientras los berserkers representaban la locura sagrada, los Ulfhednar eran la mente divina. El rugido y el aullido, dos lenguas del mismo Dios. Y así, mientras las llamas de las aldeas iluminaban la oscuridad del norte, los Ulfhednar seguían moviéndose entre las sombras. No buscaban fama ni canciones. Su propósito era más antiguo que la gloria: servir a Odín, proteger a los suyos y mantener viva la conexión entre el hombre y el espíritu. Eran los lobos del Padre de todo, los guardianes del secreto, los cazadores del silencio, los hijos del viento. Y aunque su historia fue enterrada bajo siglos de olvido, su espíritu aún vive en cada hombre que aprende a controlar su furia sin perder su fuerza, en cada alma que sabe cuándo atacar y cuándo esperar. Porque mientras existan los que luchan con mente y corazón, el eco del aullido de los Ulfhednar nunca dejará de escucharse entre los bosques del norte. Durante siglos, la frontera entre mito e historia ha envuelto a los berserkers y a los Ulfhednar en una neblina de misterio. Algunos los ven como simples leyendas nacidas del folclore escandinavo. Otros creen que fueron reales, hombres de carne y hueso que desafiaron la lógica humana. Pero entre las páginas gastadas de las sagas y los hallazgos enterrados en la Tierra del Norte, aún resuenan rastros de su existencia. Las primeras menciones de los berserkers aparecen en los antiguos poemas nórdicos, los Eddas, textos que conservan la voz de un pueblo que vivía entre la espada y el hielo. En ellos se habla de guerreros que entraban en un trance divino, protegidos por la bendición de Odín, capaces de soportar heridas imposibles y de destrozar filas enteras de enemigos. Los describen mordiendo sus escudos, gritando con voces inhumanas y mostrando una furia que solo podía provenir de los dioses. En el Ynglinga Saga, una de las crónicas más antiguas escritas en el siglo XIII, se relata que los hombres de Odín luchaban sin corazas tan frenéticos como perros o lobos mordiendo sus escudos y fuertes como osos o toros. Y aunque esta descripción suena casi sobrenatural, su repetición en múltiples fuentes sugiere que algo real dio origen a ese mito. Algunos historiadores creen que los berserkers eran una casta de élite dentro de los ejércitos vikingos, seleccionados por su ferocidad y resistencia. Otros que eran una suerte de hermandad secreta, guardianes de rituales antiguos que sobrevivieron desde la era pagana. Incluso hay quienes sostienen que su furia provenía del uso de sustancias naturales, como el hongo Amanita muscaria, conocido por sus efectos alucinógenos y su capacidad de inducir estados de euforia y fuerza descontrolada. Pero ninguna teoría logra explicarlo del todo, porque lo que se describe no es solo un efecto físico, sino una transformación espiritual. El Berserksgangr, el trance del berserker, no era simplemente rabia, era un ritual sagrado. A través de cánticos, respiración rítmica y concentración extrema, el guerrero alcanzaba un estado alterado de conciencia. Su corazón latía con la fuerza de un tambor. Su mente se vaciaba hasta que solo quedaba el instinto. Y en ese vacío, los antiguos decían que el espíritu del oso descendía sobre él. Los Ulfhednar, por su parte, aparecen mencionados en menos fuentes, pero su huella es más enigmática. En grabados, piedras rúnicas y restos arqueológicos se han hallado símbolos de lobos junto a figuras humanas con lanzas o cascos adornados con colmillos. En algunos casos, estas representaciones aparecen junto a inscripciones dedicadas a Odín, lo que sugiere un vínculo directo entre el dios y sus guerreros lobo.
En las sagas islandesas se cuenta que los reyes noruegos tenían entre sus filas guerreros llamados Ulfhednar, descritos como hombres que no conocían el miedo y que eran inmunes al frío y al acero. A diferencia de los berserkers, que entraban en un frenesí caótico, los Ulfhednar mantenían el control incluso en medio del combate, lo que reforzaría la idea de que actuaban en grupos tácticos, casi como una fuerza especial. Los registros cristianos posteriores, sin embargo, fueron implacables con ellos. Los describieron como adoradores del diablo, hombres poseídos por espíritus malignos. El cristianismo no podía aceptar la idea de hombres que invocaban animales para obtener poder, ni de rituales que mezclaban sangre, fuego y trance. Así, con el paso de los siglos, las antiguas órdenes guerreras fueron perseguidas, sus símbolos destruidos y sus nombres reducidos a historias contadas en voz baja. Pero bajo las ruinas del tiempo, la arqueología ha comenzado a revelar fragmentos de su verdad. En tumbas vikingas se han encontrado restos de pieles de oso y lobo, junto a armas y amuletos tallados con runas de protección. Algunos entierros muestran indicios de estatus elevado, como si esos hombres hubieran sido reverenciados incluso después de la muerte. En Escandinavia existen piedras rúnicas que muestran figuras humanas con cabezas de animales, símbolos que muchos asocian con los antiguos guerreros totémicos, y no solo en el norte. En toda Europa y Asia existen paralelismos que refuerzan la posibilidad de que estas tradiciones fueran parte de un legado ancestral. Los griegos hablaban de los licántropos, hombres lobo bendecidos o malditos por los dioses. Los escitas, en las estepas del este, realizaban rituales en los que los guerreros se vestían con pieles de animales para absorber su poder. Y en las culturas germánicas, mucho antes de los vikingos, ya se hablaba de hombres oso y hombres lobo, que combatían poseídos por el espíritu de la bestia. Todo esto sugiere que los berserkers y los Ulfhednar no fueron una invención poética, sino la manifestación nórdica de un arquetipo universal, el del guerrero que busca trascender su humanidad mediante la fusión con la naturaleza. Un eco de un tiempo en que la guerra no era solo política, sino espiritual, un pacto entre el hombre, su dios, y el animal que lo representaba. Los berserkers eran el fuego, los Ulfhednar, la sombra. Uno representaba el cuerpo, el otro la mente, pero ambos compartían un mismo propósito: conectar con lo divino a través del combate, alcanzar la furia sagrada y morir con honor para ser recibidos en el Valhalla. Hoy, los historiadores aún debaten hasta qué punto estas órdenes existieron realmente y cuánto de lo que sabemos es mito. Pero hay algo que ninguna teoría puede negar. En las sagas, en las piedras, en las canciones y en la memoria del norte, su espíritu sigue presente. Quizás los berserkers y los Ulfhednar fueron reales, quizás no. Pero lo cierto es que, para los pueblos vikingos, su verdad era más poderosa que los hechos, porque en el corazón de cada hombre que empuñaba una espada vivía el deseo de convertirse en algo más grande, más salvaje, más eterno. Y mientras las hogueras ardían bajo el cielo nórdico, las historias de los guerreros del oso y del lobo seguían contándose al calor del fuego, como un recordatorio de que hubo un tiempo en que el hombre se atrevió a invocar a la bestia, y en su rugido encontró a los dioses. Durante siglos, los nombres de Berserker y Ulfhedin se entrelazaron en el eco de las sagas nórdicas, confundidos por el tiempo, por la tradición oral y por la mirada temerosa de los cronistas. Ambos servían al mismo dios. Ambos caminaban por los mismos campos de batalla. Ambos invocaban a la bestia para vencer, pero su espíritu, su propósito y su manera de entender la guerra eran completamente distintos. El berserker era el rugido, el estallido de poder puro, desbordado, indomable. Su fuerza nacía del caos, de la furia sin cadenas. Cuando el berserker entraba en trance, el mundo desaparecía. No había aliados, no había enemigos, no había pensamiento, solo el fuego de la sangre, la respiración pesada y el rugido que anunciaba el fin. En su mirada se reflejaba la locura sagrada de Odín, la chispa divina que arde y destruye a la vez.
El Ulfhedin, en cambio, era el aullido, frío, calculado, resonando en la distancia. Su poder provenía del silencio, del control absoluto sobre su instinto. No necesitaba perder la razón para ser letal. Al contrario, su mente era su arma más afilada. El Ulfhedin observaba, esperaba, atacaba en el momento exacto, con la precisión del cazador que no falla. Mientras el berserker ardía, el Ulfhedin acechaba. Uno representaba el fuego, el otro, la sombra, el oso y el lobo, dos símbolos de la naturaleza en guerra dentro del alma humana. El oso lucha solo, con fuerza descomunal, dominando por puro poder. El lobo, en cambio, caza en grupo, confiando en el vínculo con su manada, en la sincronía del instinto. El berserker era la bestia solitaria, el Ulfhedin, el hermano de la noche. Esa es la diferencia más profunda. El berserker buscaba liberar al animal interior, mientras que el Ulfhedin buscaba controlarlo. Uno se perdía dentro de la furia, el otro aprendía a habitarla. El primero se transformaba en bestia, el segundo se convertía en la unión perfecta entre hombre y espíritu. En el berserker predominaba el cuerpo, la fuerza física, la resistencia, el golpe brutal. En el Ulfhedin reinaba la mente, la estrategia, la observación, la calma letal antes del ataque. El uno era un relámpago, el otro, una sombra que se mueve entre los árboles, invisible hasta el último segundo. Y aunque ambos buscaban el favor de Odín, cada uno representaba un aspecto distinto del dios. El berserker encarnaba su lado salvaje, el destructor, el que se lanza sin temor al abismo. El Ulfhedin reflejaba su faceta sabia, el estratega, el dios de la muerte y de la visión, el que planea incluso cuando reina el caos. Podría decirse que los berserkers fueron el símbolo del alma humana en su forma más primitiva y pura. La ira que arde, la pasión que domina, la fuerza sin freno. Los Ulfhetnar, en cambio, fueron el reflejo de la evolución del guerrero nórdico. La mente que controla el instinto, el equilibrio entre razón y ferocidad. El uno destruye para probarse, el otro observa para vencer. Pero ambos compartían una misma verdad, el deseo de acercarse a lo divino. Porque tanto en el rugido del oso como en el aullido del lobo, el hombre buscaba lo mismo, sentir por un instante el poder de los dioses fluyendo a través de su carne. Los cronistas medievales, incapaces de comprender esa dualidad, los redujeron a supersticiones. Pero en la visión nórdica, estas dos sendas eran sagradas. Eran las dos caras de una misma moneda, la guerra como camino espiritual. El berserker se entregaba a Odín perdiéndose en la locura. El Ulfhedin lo servía con disciplina y devoción. Ambos sabían que el precio era alto, porque aquel que invocaba a la bestia dentro de sí ya no regresaba siendo el mismo. La frontera entre lo humano y lo animal se desdibujaba, y solo unos pocos podían soportar esa carga sin caer en la locura o en el olvido. Las leyendas dicen que, en tiempos de paz, los berserkers se volvían errantes, incapaces de hallar reposo. Su furia los consumía, su espíritu clamaba por guerra. Muchos fueron expulsados, temidos incluso por los suyos. El don que los hacía invencibles también los condenaba. Los Ulfhetnar, en cambio, sabían ocultarse. Aprendían a vivir entre los hombres, a disfrazar su instinto bajo una calma engañosa. Podían ser jefes, estrategas, consejeros o cazadores. Su fuerza estaba en su silencio. Eran los lobos que caminaban entre aldeanos, los guardianes invisibles del clan. Esa diferencia marcó su destino. El berserker representaba el pasado, la era del poder crudo, del choque frontal, del grito que rompe el cielo. El Ulfhedin anunciaba el futuro, la era de la mente, de la táctica, del cazador que vence sin ser visto. Ambos encarnaban el alma del norte, pero uno lo hacía ardiendo y el otro respirando en la penumbra. Y así, generación tras generación, el rugido y el aullido se mantuvieron como dos himnos eternos de un mismo Dios. Cuando el mundo cambió y las antiguas creencias fueron devoradas por el cristianismo, ambos caminos se desvanecieron en la historia, pero su esencia
sobrevivió. Cada vez que un hombre enfrenta el miedo con furia, allí vive el espíritu del berserker. Y cada vez que alguien espera, observa y ataca con precisión, allí despierta el alma del Ulfhedin. El rugido y el aullido no son solo sonidos del pasado, son la voz interior que todos llevamos dentro, la lucha entre la fuerza y el control, entre la rabia y la razón. Y aunque los siglos los separen, en la mente de Odín siguen siendo hermanos, hijos del mismo fuego, guardianes de la misma verdad. Porque en el fondo, la diferencia entre ellos no es quién eran, sino cómo cada uno eligió enfrentar su propia oscuridad. Uno la abrazó hasta consumirse, el otro la domó hasta convertirla en su aliada. Y así, mientras el eco del tiempo apaga los tambores del norte, todavía se escucha en la distancia un rugido y un aullido entrelazados. Dos sonidos distintos, dos caminos opuestos, pero un solo espíritu que nunca muere, el espíritu del guerrero de Odín. El tiempo pasó, los dioses fueron silenciados, y las viejas canciones del norte se apagaron bajo las campanas del cristianismo. Los templos de madera ardieron, las runas fueron borradas, y los nombres de los dioses quedaron relegados al mito. Pero el espíritu del guerrero del norte nunca desapareció. Siguió viviendo en las historias, en los símbolos, en la memoria de los hombres que se negaron a olvidar. Porque el fuego que encendió a los berserkers y a los Ulfhednar no podía extinguirse con el paso de los siglos. Era más que religión, era un instinto, una forma de mirar el mundo, de enfrentar la vida, de entender la muerte. El eco del furor nórdico sobrevivió en las leyendas, en las sagas y en los corazones de quienes aún sentían el llamado de lo salvaje. Las generaciones futuras lo transformaron en arte, en música, en símbolos de resistencia y libertad. Y así, aquel espíritu de los antiguos guerreros se filtró en la cultura moderna, renaciendo una y otra vez bajo nuevas formas. En las páginas de la literatura, los héroes del norte volvieron a empuñar sus espadas. En el cine y en las series, los vikingos regresaron a navegar por mares imaginarios. En los videojuegos y en los festivales, su mitología se alzó de nuevo, poderosa, indómita. Cada vez que alguien viste un casco adornado, que una banda hace sonar tambores al ritmo del norte, o que un artista plasma en metal o tinta las antiguas runas, el legado de esos guerreros vuelve a despertar. Pero su herencia no vive solo en la estética, sino en la esencia, en la idea de luchar hasta el final, en la determinación de no rendirse ante el miedo, en la búsqueda de algo más grande que uno mismo. Porque en cada batalla interna, en cada desafío que enfrenta el ser humano, late la misma energía que movía a los antiguos hijos de Odín. El berserker y el Ulfhedin son hoy arquetipos, símbolos universales del alma guerrera. El primero nos recuerda que a veces debemos desatar nuestra fuerza sin miedo, romper las cadenas, liberar el fuego interior. El segundo nos enseña que el poder verdadero está en el control, en la calma, en la mente que domina al instinto. Dos caminos distintos que siguen vivos dentro de nosotros, como dos pulsos en un mismo corazón. Esa dualidad es el verdadero legado del norte, la unión entre la rabia y la sabiduría, entre la locura y la serenidad. El hombre que aprende a equilibrarlas se convierte en algo más que un luchador. Se convierte en un maestro de sí mismo. Los antiguos lo sabían. Por eso sus ritos no eran simples actos de violencia, sino procesos de transformación espiritual. Cada batalla era un espejo, y en ese espejo se reflejaba el alma desnuda del guerrero. Hoy, siglos después, la humanidad sigue buscando ese equilibrio. Ya no blandimos espadas ni llevamos pieles de oso o de lobo, pero seguimos enfrentando guerras internas, emocionales, silenciosas. Cada vez que elegimos levantarnos después de caer, el espíritu del berserker nos acompaña. Cada vez que decidimos actuar con estrategia, paciencia y claridad, el espíritu del Ulfhedin guía nuestros pasos. Ellos ya no caminan entre nosotros, pero su enseñanza permanece. Porque más allá de la sangre, de los mitos o de las batallas, su mensaje es simple y eterno, que dentro de cada ser humano habita una bestia dormida.
y solo aquel que aprende a conocerla, a respetarla y a usar su fuerza con sabiduría, puede realmente llamarse guerrero. El furor nórdico no fue solo destrucción, fue un lenguaje del alma, una forma de entender la conexión entre el hombre y los dioses, entre el cuerpo y el espíritu. Sus ecos aún resuenan en el viento del norte, en el rugido de las tormentas, en el fuego de quienes se atreven a desafiar sus límites. Porque el verdadero legado de los Berserkers y de los Ulfhednar no está en los campos de batalla, sino en nosotros, en la eterna lucha entre el caos y el control, entre el rugido y el aullido, entre el poder y la sabiduría. Y mientras haya quienes sigan caminando con valentía bajo la mirada invisible de Odín, mientras exista un alma que se niegue a rendirse, su historia nunca morirá. Así termina el viaje de los guerreros del norte. Pero su eco seguirá resonando en los siglos como una llama que jamás se apaga. Porque aunque el tiempo cambie los nombres, los hombres, los dioses y las bestias siguen siendo los mismos. Y en cada corazón que late con furia y honor, vive el legado eterno del furor nórdico, el espíritu de la guerra. En los campos helados donde alguna vez cayeron, el eco de los Berserkers y los Ulfhednar aún resuena entre los árboles del norte. El viento arrastra sus nombres, las montañas guardan su memoria, y el fuego que encendieron sigue ardiendo en el corazón del hombre. No fueron dioses, pero desafiaron a los dioses. No fueron bestias, aunque llevaron a la bestia dentro. Fueron hombres. Hombres que buscaron en la guerra una forma de comprender lo divino. Cada golpe que dieron, cada grito, cada aullido, fue una oración lanzada al cielo. Hoy, sus espadas están oxidadas, sus huesos convertidos en polvo, pero su espíritu permanece. Porque los antiguos no mueren mientras alguien recuerde su historia. Y nosotros, al pronunciarlos, los traemos de nuevo a la vida. El legado de los guerreros del norte no está en los templos, ni en los monumentos, ni en las runas grabadas en piedra. Está en la fuerza interior que despierta cuando la oscuridad nos rodea. Está en el coraje de quien enfrenta lo imposible. Está en la mirada de quien cae y vuelve a levantarse. El rugido del Berserker y el aullido del Ulfhedin son más que sonidos del pasado. Son la voz eterna del espíritu humano, recordándonos que la batalla más grande no se libra con espadas, sino dentro de nosotros mismos, porque todos llevamos un fuego que arde y una sombra que observa, y solo quien aprende a unirlas alcanza la verdadera fuerza. Así termina esta historia, la historia de los hombres que caminaron junto a los dioses, de los que convirtieron la guerra en un rito y el miedo en poder. Que el rugido y el aullido nunca se apaguen, porque mientras haya quien escuche su llamado, mientras haya quien luche con honor, el espíritu de los guerreros de Odín vivirá para siempre.